Este mensaje se titula Nuestras convicciones en torno a la crucifixión de Jesucristo. Lo más probable es que usted tenga muchas convicciones de varias cosas, pero permítame decir esto: sin creer esto, no tendrá el don de vida eterna. ¿Cuáles son nuestras convicciones en torno a la crucifixión de Jesucristo? Y le invito a 1 Corintios, capítulo 2. El apóstol Pablo había sido azotado y encarcelado en Filipos, lo habían corrido de Tesalónica, Berea y otros sitios. Y Corinto quizás era la ciudad más corrupta de aquel tiempo. Así que al ir a Corinto, él dijo muy en claro que no entraría en ninguna discusión en cuanto a sus filosofías. Ellos querían de todo un poco, y él quería dejar muy claro que hablaría de una sola cosa. Veamos entonces el segundo capítulo desde el versículo 1. Dice: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Al hablar de la crucifixión, quizás todos tengamos diversas ideas de lo que Dios tenía en mente, pero mi propósito es ayudarle a entender justamente qué sucedió. Fue más que solo un hombre colgado en la cruz. En verdad, ¿qué ocurrió? ¿Qué tuvo lugar? Además, ¿cómo nos afecta eso? Y deseo que veamos el primer capítulo de 1 Corintios. Leamos un par de versículos desde el versículo 23, que nos da una idea de cuán admirable era la crucifixión de Jesús para el apóstol Pablo. Dice el verso 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Usualmente cuando la gente piensa en la cruz la llevan en el cuello, o en una pulsera, o colgada en alguna pared. Así que la consideran ser un símbolo del cristianismo, pero deseo que entendamos lo que es realmente. En verdad, ¿en qué consiste? Pablo dijo en lo que a él respecta que era el tema. Y al acercarse a un grupo de filósofos que querían conversar de toda clase de ideas, les dijo: vengo con una cosa en mente. Quiero que entiendan lo que pasó cuando Jesucristo fue crucificado. Y si alguien le preguntase, quizás usted daría una respuesta muy sencilla. Pero al hablar de convicciones, quisiera que escribiera lo que es una convicción de lo que sea. Tener una convicción es estar tan plenamente convencido de que algo es totalmente cierto que asume una postura sin importar las consecuencias. Entonces, si alguien hablara de la cruz, ¿tomaría usted una postura? ¿Acaso diría sí, yo creo en la cruz? Bien, deseo que consideremos varios puntos vitales de la cruz y que quizás no ha contemplado. Usted cree en la cruz y sabe que Jesucristo murió en la cruz, pero ¿qué fue todo eso? ¿Qué fue la muerte de Cristo en la cruz? Pudo haber muerto de otra forma. Pero muy claramente la Biblia habla de su muerte en la cruz. Así que deseo que veamos un par de versículos. Veamos en 1 de Pedro 1, 1 de Pedro capítulo 1, y vea el versículo 20. Le dará algunos versículos y sé que será sensato y los escribirá. Escuche lo que dice Pedro aquí, desde el versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, hablando de la cruz,
ya destinado, mire, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahora volvamos a Efesios capítulo 1. Estamos hablando de la cruz y de cómo sucedió todo esto desde el versículo 4, y note lo que dice. Según Dios nos escogió en Él, se refiere a Jesús, mire, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Eso es lo que dice. Antes de que entráramos en escena, Dios había planeado la muerte de su Hijo para expiar el pecado de toda la humanidad. Antes de crearnos, Dios sabía que pecaríamos. Y deseo que notemos lo que dice. Antes de la fundación del mundo, Dios sabía quién sería salvo. Sabía que usted sería salvo y sabía quién no sería salvo. Dios dispuso un gran plan de redención para toda la humanidad. Así que Dios no reaccionó a nada. Fíjese cómo lo dijo, y me encanta este pasaje, como lo dice en Efesios, leamos, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fue su decisión. Dios escogió salvarnos mediante su Hijo. Y al decir, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. La cruz se trata de cómo Dios cumplió su plan predestinado para salvarnos a cada persona que será salva. De eso se trata la cruz, de que Dios planeó la salvación de la humanidad. Y no la planeó en el Edén después de que Adán y Eva pecaron. Antes de la fundación del mundo la planeó. Fue motivado por 3 cosas. O sea, ¿por qué Dios escogió salvación para la humanidad sabiendo que el hombre caería? Bien, su primera motivación fue nuestra pecaminosidad. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos fallamos, todos pecamos. Y me sorprenden algunas personas que conozco que encanta conocer personas que no son creyentes porque vean lo que creen, y hablo de pecado, hasta allí llega la conversación. Siempre que hablemos de otra cosa, está bien. Oh, me alegra verle, pastor. Pero si comienza a hablar de pecado. Pero mire, fue Dios quien dijo, por cuanto todos pecaron. O sea, hemos violado, quebrantado la ley de Dios. Todos hemos pecado y estamos destituidos de lo que Dios planeó para nosotros. Y uno de sus propósitos, fue una de sus metas, es el perdón. Todos hemos pecado contra Dios. Debemos confrontar el pecado de algún modo. Podemos ignorarlo y pagar el precio o ser perdonados. 3 motivaciones. La pecaminosidad del hombre. Segundo, el amor de Dios. Y deseo que veamos un versículo, especialmente en Romanos 5. Dios pensó en nuestra pecaminosidad, pero también tuvo en mente su gran amor por nosotros. Y aquí en Romanos 5 hay muchos versículos maravillosos. Pero vayamos al versículo 8, cuando Pablo dice, de una forma tan hermosa, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿qué lo motivó? Lo que lo motivó fue su amor por nosotros. Su amor produjo nuestra salvación. 3 motivaciones: nuestra pecaminosidad, estábamos perdidos. Segundo, su amor lo motivó a hacer algo.
Y lo tercero que lo motivó fue su justicia. Ahora, mucha atención, porque esta es la esencia del Evangelio. Dios dijo, el alma que pecare morirá. Todo el que peca contra Dios es responsable ante el juicio y comparecerá ante el juicio. Como un Dios amoroso salva a un mundo pecador y sigue siendo justo. Recordará, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento se sacrificaban machos cabríos, corderos, becerros, palomas, etc. Todo eso era símbolo de algo. Era el relato de una historia, en el relato de una verdad, que eran símbolos de lo que sucedería una sola vez y para siempre. Y es la muerte de su hijo. Pero ellos no entendían todo eso en aquel entonces. Entonces, lo que pasaba era que Dios se mantenía fiel a sí mismo. Él se preparaba para pagar por nuestro pecado y su muerte sería expiatoria. Jesús, Dios encarnado, expió nuestro pecado, saldó toda nuestra deuda con su vida. Nadie más pudo hacerlo porque todos hemos pecado contra Dios. El único que ha vivido sin pecado es Jesús, porque Él era Dios en la carne. Él vino con el fin principal de morir una muerte expiatoria. No cualquier muerte, sino una expiatoria, una muerte que sirviera de paga. Jesús vino como la paga de Dios por nuestros pecados y murió para cumplir todos esos símbolos. Toros, corderos, cabras, todo eso eran solo un presagio de lo que sucedería. Entonces, ir a la cruz, Jesús murió en la cruz como paga por nuestros pecados. Entonces, al hablar de la cruz, lo que tuvo lugar fue una transacción. Nuestro Padre Celestial envió a su Hijo, no solo para vivir esos 33 años, sino con el propósito principal de morir. Tenía que ser deidad, tenía que ser el Hijo de Dios, una persona de la Trinidad, porque nadie más podía morir por nuestro pecado, ya que todos hemos pecado contra Dios. Así que la cruz es el ejemplo, la esencia, el núcleo de la vida cristiana. No es solo algo de lo cual cantamos, leemos y pensamos, bueno, me encantan esas palabras de la cruz. No, la cruz es la esencia de la vida cristiana. No seríamos salvos sin la cruz. Entonces, al pensar en la cruz, somos declarados justos ante Dios al aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Regresemos a Romanos 3 por un momento. Pienso en este versículo en particular que a menudo las personas se lo saltan, pero la Biblia dice en Romanos 3:25, leamos desde el versículo 23 que lo sabemos de memoria, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como sacrificio expiatorio por medio de la fe en su sangre. La cruz es la paga de pecado. Y la cruz se trata de Jesús, cuya vida fue completamente sin pecado y perfecta. Cuando vemos su vida y lo que sucedía en ella, Él vino a morir. Recuerde que hay 3 cosas que Dios tenía en mente: nuestra pecaminosidad, su amor y su justicia. Y lo que satisfizo su justicia fue la muerte de su Hijo Jesús en la cruz. Ahora, pensemos un momento en Hebreos capítulo 9, y si vemos estos versículos, comenzando desde el versículo 24, escuche lo que dice. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, como el lugar santísimo en el templo, figura del verdadero, escuche, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ahora, dice, y no para ofrecerse muchas veces, pero solo una vez.
como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, lo mismo. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Así que no se trata de una celebración en Semana Santa, se trata de la muerte del Hijo de Dios, quien vino en la persona de Jesucristo. Se trata de la paga de nuestro pecado. Pero hay algo más que deseo que notemos y es esto. La crucifixión de Jesús fue un suceso que nunca podrá ser duplicado y nunca necesitará ser repetido. Fue un suceso único, nunca duplicado, porque Jesús vino, murió y ascendió al Padre. Nunca podremos duplicar eso. Nunca. Un momento en la historia, un momento en la vida de toda la creación. Allí Dios encarnado, su Hijo Jesús, murió por los pecados del hombre. No solo eso, nunca necesita repetirse. Piensa en esto. No sabemos la edad del mundo, o sea, Dios lo sabe. Hay toda clase de estimados de la edad del mundo. Mire, una vez, un día, en una cima, en una cruz, Jesús murió en la carne humana para expiar todos los pecados de la humanidad, desde Adán hasta la segunda venida de Cristo. Él pagó nuestra deuda. No tiene que repetirse, porque ese es el poder de la muerte de Jesús. Él tomó sobre sí todo el pecado de la humanidad. Porque mire, fue Dios, en la persona de Jesús, quien murió para pagar una deuda que asumió por nuestros pecados. Él pagó la pena. Y por último deseo mencionar algo más. Escuche esto. La muerte de Jesucristo lo cubrió todo. Todo. No hay nada que le iguale. Nada se le compara. Entonces, al morir, afectó a todos, pasado, presente y futuro. Y vivimos conscientes de la presencia de Dios Todopoderoso. Mire, nuestro futuro está fijo. Si su nombre está en el libro de la vida del Cordero, si ha aceptado a Cristo como su Salvador. La cruz no es algo que se lleve en el brazo o en el cuello. Se trata del momento más crucial de la historia humana. Nada le iguala. Nada puede hacer lo que hizo. Jesús murió por nuestros pecados. Se trata del Hijo de Dios, quien nos amó tanto, que fue a la cruz y pagó nuestra deuda por completo. Siendo eso cierto, ¿ha aceptado usted a Cristo como su Salvador? Me refiero a que si ha aceptado a Jesucristo como el Hijo unigénito de Dios, quien fue a la cruz, murió por nuestros pecados, llevando sobre sí nuestra deuda. ¿Lo ha aceptado usted como su Salvador, amo y Señor? ¿Ha creído en Él para el perdón de sus pecados? Cualquier otra cosa que usted haga será insuficiente. Mire, la razón por la cual no necesita repetirse es porque fue todo suficiente. Una vez en toda la historia humana, Jesús murió por sus pecados. O bien lo acepta como su Salvador personal, o hace esto. Acepta el peso y la culpa de todo su pecado ante el Dios Santo y su separación de Él por la eternidad. ¿Es Jesús o ningún camino?
no es un camino, es el único camino, porque fue el único que pagó nuestros pecados y esa paga fue aceptada por el Padre. ¿Cómo lo sabemos? De eso se trató la resurrección. La declaración de Dios, todo pagado. Esta es la prueba. La prueba está en la resurrección. Cuán bendecidos somos de ser salvos. Cuán bendecidos. Pero es un mensaje que hay que dar al mundo entero. Esa es nuestra tarea como seguidores de Jesucristo. Padre, te amamos y alabamos por tu bondad y amor para con nosotros. No podemos ni entenderlo. Nuestras mentes no pueden captar lo que hiciste en la cruz, pero has dejado bien claro que no querríamos enfrentar la vida sin Jesús como nuestro Salvador. Te pido, Padre, por alguien que está aquí sentado, o por alguien que está escuchando o viendo, que sean sabios ahora mismo para elevar esta oración. Oh Padre, he pecado contra ti una y otra vez. Vengo a ti no porque merezca nada. Vengo a reconocer que soy pecador. Y te pido que perdones mis pecados, creyendo que Jesús pagó el precio en la cruz. Te pido que me salves ahora mismo, en el nombre de Jesús. Amén.